¿Puede un país líder como Alemania quedarse sin gas en pleno invierno? La respuesta te va a helar la sangre. Hoy Berlín ha declarado el nivel máximo de alerta. Las reservas de gas han caído por debajo del 28%, y ya se habla abiertamente de que, este mismo lunes, Alemania podría quedarse completamente sin suministros. No, no es una exageración. Los depósitos subterráneos están prácticamente vacíos, y la tensión ha explotado en el Parlamento. Los verdes, hasta hace poco impulsores de la transición energética, ahora exigen una sesión de emergencia y buscan culpables a toda prisa. Pero eso es solo la superficie. Tras las puertas cerradas del poder, se desata una tormenta política como pocas veces se ha visto. La coalición de gobierno se tambalea, la oposición aprovecha el caos, y ya circulan rumores de elecciones anticipadas. Y mientras tanto, millones de alemanes enfrentan la posibilidad real de quedarse sin calefacción, atrapados en sus casas en pleno invierno, con la economía pendiendo de un hilo. ¿Cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, vamos a asomarnos tras las puertas cerradas del poder. Esto no es una emergencia de último minuto. Es el resultado de años de malas decisiones. Alemania hoy enfrenta una crisis energética que muchos venían advirtiendo, pero pocos quisieron escuchar. Todo empezó mucho antes de que los termómetros empezaran a caer y el gas a escasear. En 2025, bajo la firma del ministro de Economía Robert Habeck, del Partido de los Verdes, se modificaron las normas sobre el llenado de los depósitos de gas. Ese decreto, que prometía asegurar reservas suficientes para pasar el invierno, terminó en la práctica abriendo la puerta al desastre. La ley exigía que para el 1 de noviembre, cada depósito debía estar al menos al 45%, y para febrero, al 30%. Pero la realidad es devastadora. En Baviera, por ejemplo, los depósitos apenas alcanzan un 6%, cuando deberían estar casi 7 veces más llenos. En otras regiones, la situación tampoco es mucho mejor, apenas un 19% de almacenamiento. Y si esto no fuera suficiente, uno de los mayores depósitos del país amenaza con cerrar por completo. ¿Dónde estuvo el error? La raíz está en esa normativa, impulsada por quienes hoy exigen respuestas con mayor vehemencia, los propios verdes. En su afán de cumplir con objetivos ecológicos, sacrificaron la seguridad energética de todo un país. Privilegiaron dogmas sobre la realidad, y ahora la consecuencia es palpable en cada hogar y cada industria que teme quedarse sin calefacción en pleno invierno. Mientras tanto, la presión crece. Los verdes acusan a la ministra de no actuar, pero parecen olvidar su propia responsabilidad. Y mientras los responsables se lavan las manos, el conflicto crece en el corazón del gobierno. La crisis energética se transforma en un campo de batalla político. Mientras los hogares alemanes temen quedarse sin calefacción, en Berlín, los pasillos del poder hierven de tensión. Los verdes, antes arquitectos de buena parte de la política energética actual, ahora exigen una sesión urgente del Bundestag y acusan abiertamente a la ministra Reich de mirar hacia otro lado. Según Michael Kellner, portavoz de los verdes, el ministerio se limita a rezar por un invierno suave, aun cuando el consumo de gas está disparado y dependemos de países poco fiables. Los verdes quieren respuestas. ¿Qué medidas concretas hay para superar el invierno? ¿Cómo se va a ajustar la normativa sobre reservas? ¿Cuánto dependemos realmente del gas natural licuado que nos podría vender Trump? Pero aquí empieza el juego parlamentario. El regulador federal asegura que el suministro está garantizado, pero, paradójicamente, los verdes siembran dudas y buscan llevar la discusión al Pleno. Sin embargo, la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, de la CDU/CSU, tiene la potestad de bloquear la sesión hasta la próxima reunión oficial, prevista para dentro de semanas. Solo si una tercera parte de los diputados lo exige, Klöckner estaría obligada a convocarla. Y aunque los verdes podrían reunir los apoyos, la práctica demuestra que cuando es la AFE de quien impulsa estas maniobras, el Parlamento suele mirar hacia otro lado. Mientras tanto, el gobierno de Merz parece al borde del colapso. Corre entre urgencias diplomáticas y comunicados tranquilizadores,
mientras la AFD aprovecha cada duda y cada contradicción para atacar. El ciudadano de a pie recibe mensajes confusos. ¿Está asegurado el gas o solo es un espejismo mediático? El riesgo es claro. Si el gobierno no actúa con claridad y decisión, puede perder su legitimidad ante una oposición que crece a cada minuto. Y la incertidumbre se convierte en desesperación cuando miramos lo que puede pasar en los próximos días. El reloj avanza. Alemania puede entrar en una noche helada de la que no hay retorno fácil. Se acerca el llamado lunes negro, el día en que millones podrían despertar en casas frías, sin respuestas, solo con promesas vacías del gobierno. Merz regresó de su maratón diplomático por Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, con las manos completamente vacías. Ni un solo contrato firmado, ni un metro cúbico extra de gas asegurado. Lo que se vendió como una ofensiva decisiva, terminó siendo humo, y ahora los ciudadanos solo reciben garantías dudosas del Ministerio Económico, mientras la Agencia Federal de Redes, casi en paralelo, les pide ahorrar todo el gas posible. ¿En qué quedamos? ¿Estamos seguros o al borde del abismo? Esta contradicción no solo indigna, sino que alimenta la sensación de burla y abandono. La tensión social es palpable. El descontento se multiplica, y las encuestas muestran un desplome inédito en el apoyo al bloque gobernante. Nunca en los últimos 15 años, un gobierno perdió tanta confianza tan rápido tras unas elecciones. La traición se siente personal, especialmente entre los votantes de la CDU, quienes creyeron en las promesas conservadoras de Merz, solo para ver cómo las crisis y la indecisión les explotan en la cara. Mientras tanto, la oposición gana fuerza, capitalizando cada error, y la sombra de una moción de confianza o elecciones anticipadas se cierne sobre Berlín. El riesgo es real, una crisis social masiva y un terremoto institucional que podría redefinir el rumbo del país. Entonces, ¿qué podemos aprender y cómo puede la ciudadanía protegerse ante semejante incertidumbre? No basta con indignarse. Hay acciones y aprendizajes vitales en este caos. Primero, no podemos permitirnos aceptar promesas grandilocuentes sin analizar su viabilidad. La crisis actual demuestra cómo los gobiernos, incluidos los verdes y sus socios de coalición, subestimaron riesgos y vendieron planes sin bases sólidas. Ahora vemos a los mismos dirigentes exigiendo soluciones urgentes que no supieron prever antes. La transparencia debe ser una exigencia innegociable, sobre todo cuando se trata de la seguridad energética y el bienestar de millones. La falta de información clara, los discursos ambiguos y la negativa a reconocer errores son señales de alerta que no podemos ignorar. Por eso, la ciudadanía tiene un papel fundamental. No basta con indignarse en redes o en la calle. Hay que exigir rendición de cuentas real, pedir informes, investigar y no dejarse manipular por excusas oficiales. Otra lección clave es la importancia de diversificar fuentes de energía y nunca depender ciegamente de una sola vía o de aliados inestables. Si Alemania hubiera actuado con previsión, el golpe no sería tan devastador. No aprender de este fracaso solo garantiza que volvamos a caer, poniendo en riesgo nuestro futuro y nuestra estabilidad. Este terremoto político y social puede ser una oportunidad para exigir un cambio profundo. Ha llegado la hora de decidir. ¿Seguiremos confiando o exigiremos un cambio real? ¿Quién debe responder por este desastre? Tu opinión importa más que nunca. Porque lo que está ocurriendo hoy en Alemania no es solo una crisis de cifras o de reservas de gas vacías. Es una crisis de liderazgo, de responsabilidad y, sobre todo, de confianza. Durante años, economistas como Verónica Grimm vienen advirtiendo: sin reformas reales, el Estado quedará ahogado por su propia deuda, obligado a elegir entre lo esencial y lo urgente, mientras la inversión, la educación y la innovación quedan relegadas al olvido. Pero el gobierno, atrapado en debates interminables y promesas vacías, sigue sin reaccionar con la contundencia que exige este momento crítico. Y ahora, cuando los depósitos de gas están al límite y el invierno llama a la puerta, vemos a los mismos políticos verdes, que antes defendieron decisiones arriesgadas,
exigir soluciones y buscar culpables, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en el abismo en el que estamos. La oposición, por su parte, aprovecha la tormenta, recogiendo el desencanto de miles que ya no creen en la coalición gobernante. Y mientras tanto, el reloj avanza. Quedan apenas días para evitar lo peor, pero no vemos ni un solo plan claro sobre la mesa. El supuesto pilar de estabilidad que debía ser la coalición, hoy se tambalea como un castillo de naipes. Por eso, la pregunta es inevitable. ¿Seguiremos mirando hacia otro lado, esperando que alguien más resuelva el problema, o haremos oír nuestra voz? El futuro energético y político de Alemania ya no depende solo de los despachos en Berlín, depende de la presión y la vigilancia de la ciudadanía, de un debate informado y de exigir verdaderas soluciones. Cuéntame en los comentarios, ¿quién crees que debe rendir cuentas y qué caminos ves para salir de esta crisis histórica? Tu perspectiva puede marcar la diferencia. Dale like si este análisis te ayudó a entender mejor la situación, y suscríbete para no perderte cómo se desarrolla este terremoto político. Porque, créeme, esto recién está comenzando.